Tema, solo un día que comience marzo y con ello se acaben ya oficialmente las vacaciones, para la gran mayoría. Gremios del turismo han hecho un positivo balance de lo que fue este verano 2023, destacando una mejora y una recuperación en el sector, aunque lejos de los números previos a la pandemia. Para conversar más al respecto, estamos ya en contacto con la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Helen Coyumya. Helen, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. A ver, recuperación de todas maneras, pero ¿cumple con las expectativas? ¿Habían quizás expectativas más altas con respecto a lo que podía ser este enero, febrero, diciembre, enero, febrero para ser exacto? Por cierto, yo diría que se están cumpliendo las expectativas en lo que se refiere a la recuperación del turismo receptivo, que es la llegada de turistas extranjeros al país. Ahí estamos viendo un cambio positivo que nos permite ir ya mirando una recuperación en esa área. No a los niveles prepandemia, obviamente, pero ya nos permite ver una recuperación. Donde no se han estado dando las cifras que esperábamos es en lo que se refiere al turismo interno, al desplazamiento de los chilenos por Chile, debido principalmente, yo diría, a dos factores. Uno, el más inmediato, el más fuerte, el más evidente para todos, que son los incendios forestales en la Sí, claro. zona centro-sur del país. Y por otro lado también, recordemos que el verano pasado los chilenos también tenían muchas restricciones para salir fuera de Chile, y eso este año no ha sido así, ha habido total libertad para poder moverse de manera internacional, entonces tenemos muchos chilenos que salieron fuera de Chile visitando destinos como Brasil, el Caribe y otros más. Digamos que entonces esos chilenos, en vez de quedarse acá en Chile, salieron fuera, y eso afectó también lo que llamamos el turismo interno. Ahora, Helen, varios puntos con respecto al turismo receptivo, los extranjeros que llegan a Chile. Ya obviamente se eliminó lo que eran elementos de restricción sanitaria que, lo conversamos muchísimo el año pasado, terminaban siendo desincentivos para planificar una visita a nuestro país. Ahora, hay otros elementos que me imagino jugaron a favor, por ejemplo, el precio del dólar. ¿Eso fue también un elemento que ayudó, digamos, a que fuera más atractivo un extranjero venir a Chile? Sin duda, el precio del dólar ayuda. Ahora, depende mucho también del valor del dólar para ese turista al salir de su origen, desde Sí, su claro. casa, digamos, porque depende ahí mucho cuando compra esos dólares. Si esos dólares están a un precio bajo, accede a más dólares, y si el dólar acá está alto, también lo cambia con un beneficio. Yo diría más bien la reactivación de lo que es la llegada de turistas extranjeros obedece a este periodo tan largo de cierre que hemos tenido a nivel internacional y también en Chile, y por tanto muchos turistas estaban esperando poder venir. Habían muchas vacaciones postergadas que se han estado haciendo en este periodo, que no termina hoy día, digamos, porque la llegada de turistas extranjeros tiene su pic hasta, yo diría, fines de abril. Todavía en marzo y abril es un muy buen periodo para recibir turismo internacional, porque además las condiciones del clima lo permiten. Está menos digamos, no hay tanta gente, no está tan colapsado, digamos, en ese sentido, y eso hace que sea positiva las visitas. Ahora, sí es importante decir que todavía no estamos a los niveles de prepandemia. Nosotros creemos que recién en el último trimestre de este año vamos a estar recuperando las cifras en lo que se refiere a llegada de turistas extranjeros al país. Recordemos que el 2022 terminamos con sobre 2 millones de turistas extranjeros, cuando normalmente un año normal en promedio recibimos 5 millones. O sea, todavía estamos bien lejos de esas cifras, pero ya por lo menos estamos en ese camino, que eso es lo que hay que mirar de manera positiva. Por otro lado, en lo que se refiere a los destinos que han estado afectados de manera directa por los incendios, esos destinos normalmente recibían mucho turismo nacional, preferentemente en el mes de febrero, que también es el mes donde más se viaja a nivel de turismo nacional, y por tanto ellos lo han sufrido de manera muy fuerte, y ahí va a haber que trabajar en una recuperación hacia esos destinos de manera muy focalizada para poder recuperar lo que no hicieron en este mes de febrero. Sí, déjame quedarme un segundo en eso, en ese tema, Helen, con respecto a las zonas afectadas por incendios forestales y en general, pues no solamente donde estaban los focos, sino finalmente un tema a nivel de regiones, Ñuble, Biobío, parte de la Araucanía. Eso también preocupaba en términos de que podía cambiar los planes de aquellos que a inicios de febrero estaban viendo
en la segunda quincena, digamos, la posibilidad de ir a alguno de esos destinos y producto de los incendios forestales decían, bueno, en realidad mejor no es conveniente. ¿Se notó el impacto, el efecto, por ejemplo, en cambio de reserva, en cancelación de reserva en esos sectores? Por cierto, vimos una afectación directa, ¿no es verdad? Aquella infraestructura de turismo que fue directamente afectada por los incendios. Ahí se está todavía haciendo un diagnóstico, pero en principio se habla de más de 40 empresas que fueron afectadas en lo que es su infraestructura. Especialmente, por ejemplo, estamos hablando de enoturismo, por ejemplo, las viñas que están abiertas al turismo, que tuvieron incendios. Pero tan grave como eso fue, o igualmente grave fue la afectación indirecta, que se refiere a personas que no fueron a destinos porque tenían temor de que los Claro. pudiera alcanzar el incendio o sin saber muy claramente. Entonces esto afectó a todas las localidades, yo diría, que están en torno a la región del Maule, Biobío y la zona norte de la región de Araucanía, con especiales puntos como Saltos del Laja, el Valle Litata, el lago Lanalhue. Esos son puntos que en el mes de febrero la ocupación cayó a niveles casi inexistentes. Entonces, y eso tuvo mucho que ver con el temor a partir a un lugar donde me puedan alcanzar los incendios o donde los accesos van a estar limitados porque la fuerza pública está tratando de contenerlos. Entonces, pensemos que el turismo es ir a descansar, ir a relajarse, obviamente no va a ir a un lugar donde hay ese nivel de estrés y de tensión. Por lo tanto, afectó tanto de manera directa como indirecta a lo que está cerca de esos territorios. Ahora, en términos generales, para lo que fue, lo que ha sido esta temporada de vacaciones, muchas empresas que veían justamente en este año, Helen, la posibilidad de recuperarse, recuperar el tiempo perdido, recuperar de alguna manera también con las deudas y los problemas que se arrastran. En ese sentido, una mirada bastante más optimista para lo que puede ser este 2023, ¿no? En términos de pensando ya en las vacaciones de invierno, por ejemplo. Por cierto, yo diría que hoy día lo importante es que podamos salir adelante respecto de esta situación de los incendios y poder volver a dar tranquilidad al mercado, tanto nacional como internacional, y trabajar ya en lo que son fines de semana largo para el turismo nacional, Semana Santa, vacaciones de invierno, septiembre, etcétera, para poder recuperar ese turismo nacional. Y también ir consolidando la recuperación de lo que es el turismo receptivo internacional. Y ahí lo que es muy importante es que vayamos trabajando campañas de promoción internacional como veníamos haciendo en el pasado, para ir recuperando esos mercados que un poquito se han olvidado de Chile. Recordemos que Chile fue uno de los últimos países en abrirse después de que se empezaron a bajar las restricciones, y por tanto nosotros quedamos como un poco al final de la lista en términos de preferencia a nivel internacional. Entonces tenemos que recuperarnos a nivel de campañas de promoción, salir a hablarle a estos mercados, el argentino, el brasilero, el norteamericano, el europeo, y también por otra parte recuperar lo que son las líneas aéreas, la conectividad, para poder tener mayores frecuencias, y eso hace que los precios sean más bajos y se haga más asequible venir a Chile. Ahora, vuelvo al tema. ¿Por qué, para entenderlo bien, por qué la ocupación fue más baja que en niveles prepandemia? Entendiendo que sigue la pandemia de todas maneras, pero ya no estaban las restricciones, ya no estaban los desincentivos, digamos, para que tuviéramos cifras similares, digamos, a lo que era antes del 2019, por ejemplo. Porque la recuperación, a ver, por un lado lo que es la recuperación del turismo internacional, o sea, la visita de turistas extranjeros es algo que es paulatino. Nosotros desde que de manera práctica abrimos la frontera ya sin restricciones, estamos hablando del mes de octubre, y es lo que decía, tenemos que ir recuperando esos mercados, contándole a esos mercados que estamos abiertos, que estamos, eso no es inmediato, y como llegamos un poquito tarde a esta, digamos, apertura, porque fuimos los últimos en abrirnos, eso nos generó un rezago en la recuperación de esos mercados. Y por otro lado, el mercado chileno, como decía, estuvo el incentivo de salir afuera, tuvimos la situación de los incendios y también una cierta incertidumbre económica que están viviendo los chilenos respecto de lo que se viene este año, que ha hecho que muchas personas restrinjan sus vacaciones, tomen vacaciones más cortas, no sé, en vez de irme 2 semanas me voy una semana. Eso puede ser una tónica también para el turismo local interno durante este año, ¿no? ¿Ustedes lo tienen contemplado? Absolutamente, eso va a ser a las escapadas, que se llama, los fines de semana largo, lo que puede ser vacación de invierno, Semana Santa, habrá que ver evidentemente, pero la perspectiva de
ojalá no pase, pero una eventual recesión este año, ¿cambia de alguna manera la proyección sobre el turismo interno, obviamente? Absolutamente. El turismo interno ha sido muy importante en todo este periodo de pandemia en que estuvimos cerrados. El año Sí, claro. pasado, por ejemplo, tuvimos un verano muy bueno asociado al turismo interno, porque los chilenos tenían que quedarse en Chile y eso generó un acercamiento importante entre el mercado y los productos turísticos chilenos que hay que seguir aprovechando. Pero es una realidad de que hay una incertidumbre económica, hay una cierta estrechez y las personas, obviamente, uno de los elementos que primero se restringen es en este tipo de cosas como son los viajes. Por lo tanto, nuestra gran expectativa está más bien colocada en el turismo internacional, en la llegada de turistas extranjeros, que por lo demás son muy importantes para nosotros porque el turista extranjero consume toda la cadena de valor turístico, toma alojamiento, tours, restaurantes, transporte. En cambio, el chileno más bien tiende a hacer gastos más, por ejemplo, el 70% de los chilenos se quedan en casa de familiares y amigos. Eso es un comportamiento que siempre ha sido así. Lógico. Por tanto, no va directamente a beneficiar a la industria turística, que es la que ha estado más afectada en el periodo de pandemia. Por lo tanto, si tuviéramos que elegir dónde poner nuestra ficha, evidentemente está en el turismo internacional, y ahí es donde creemos que puede venir una verdadera recuperación para un sector que, recordemos, en la pandemia se perdieron 15.000 empresas. Por lo tanto, tenemos que volver a recuperar eso. Estamos recién empezando a recuperar el empleo que teníamos en la prepandemia. Entonces hay mucho que recuperar ahí, por eso la recuperación va a ser lenta. No pensemos que vamos a estar hablando en los próximos meses ya de estar en niveles prepandemia. Hay muchos factores que están jugando, que se están observando, la situación de seguridad que hemos tenido en Santiago, en Viña del Mar, lo que le ocurrió a estos turistas argentinos que se vieron afectados por temas de seguridad. Eso es algo que tenemos que controlar de manera rápida, concreta, porque permea a nivel internacional muy rápido y afecta inmediatamente las reservas y la demanda hacia Chile. Por último, ¿cuál es el rol que juega en lo último que mencionaba Helen, la promoción de la marca, la imagen Chile? Es fundamental. Hoy día nosotros tenemos un trabajo público-privado que desarrollamos con el gobierno a través de sus instancias sectoriales, pero es muy importante que reforcemos las campañas de promoción. Ahí concretamente lo que tenemos que hacer es invertir más recursos. Pensemos que están todos los países haciendo promoción internacional, tratando de captar a ese cliente, y nosotros estamos en los niveles más bajos en presupuesto de promoción internacional a nivel de Estado, y eso lo hemos planteado así. Es muy importante que aumentemos los recursos de promoción, aumentemos las campañas y que las hagamos en conjunto con el sector privado, porque son dos roles. Uno, la promoción genérica de Chile como un destino turístico, y después la comercialización, los paquetes turísticos que tienen que hacer el sector privado, y ahí estamos todos dispuestos a hacerlo. Pero es muy importante que se lideren verdaderas campañas de promoción internacional en este momento para recuperar esos mercados. Específicamente yo diría el mercado argentino, el brasilero, el norteamericano y el europeo. Esos son los mercados que debiéramos estar focalizando nuestras estrategias de promoción en este momento. Helen Koyumyan, presidenta ejecutiva de FEDETUR. Helen, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Nos vemos igual. Buena semana.